Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca del tema de ingeniería de software. Para ejemplificar la necesidad de conocer acerca de las técnicas de ingeniería de software, les presento esta imagen que tiene quizás un par de décadas de andar circulando en internet. No es nada nueva. Quizás era de por allá por el año 2000 o 2001, pero explica muy bien en esencia el problema de los proyectos de software. Cuando se levantan requerimientos, el cliente solicita un proyecto y si lo hacemos como la alegoría del columpio, tenemos lo que el cliente pide, lo que el jefe del proyecto entiende, lo que el analista diseña, la documentación, que es típico de nosotros que no queremos documentar, lo que hacemos los programadores, cómo planeamos las actualizaciones, y esto es bien remarcado. La gente que hace diseños de negocios, la gente que hace análisis financiero, quiere hacer una maravilla que es impertinente. Luego, cuando se lanza el proyecto, hay una serie de problemas de retrasos, o sea, nos llega Navidad, luego cuando nos cuestionan si el tiempo va a alcanzar, si el presupuesto también, aquí no lo menciona, pero el presupuesto va a alcanzar. Bueno, la opción según el dibujo es ahorcarse. Bien, aun cuando el presupuesto haya sido alto, el lanzamiento haya sido un fracaso, las pruebas de lanzamiento, no haya soporte técnico, no haya plan de backup. Y qué es lo que el cliente realmente necesitaba era algo sencillo. Entonces perdemos el enfoque. Cuando los proyectos pasan por un montón de manos, cuando pasa por el encargado de mercadeo, a veces el gerente de proyectos es el analista financiero que pues no conoce de informática y empieza a pedir un montón de requerimientos complicados, difíciles de lograr o desadaptados de la realidad. Hay un gran, severo problema de desorganización, un mal planteamiento del proyecto. Entonces, en este caso hay técnicas. La ingeniería de software es el conjunto de técnicas que nos ayudan a ordenar proyectos, a reconocer las necesidades de información y a poder determinar cómo se van a organizar los pasos de solución y la mejor manera de llevarlos a cabo. Perdón. Muy bien, entonces es un enfoque sistemático y disciplinario para el desarrollo, operación y mantenimiento. Entonces, aquí aparecen una serie de tecnologías. Miren qué bonita la tacita de café Java. Aparece el C Sharp, que es el niño lindo de Microsoft por el momento. PHP, que estuvo muerto por algunos años, pero con el auge de la web y el auge de los frameworks se ha vuelto una herramienta bien poderosa, principalmente porque es ágil y es estable. Y luego a otras tecnologías más. Esta ya no existe, ActionScript de Flash. También Lotus Notes ya no está en el mercado y pues hay una serie de tecnologías. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería de software? Lo que tiene que ver es lo siguiente. Que nosotros cuando estamos programando, cuando estamos aprendiendo a desarrollar sistemas, eh, pensamos de que todo va en función de nuestras habilidades técnicas. Y esto ya no es así. Esto ya no es importante. No significa que no lo vamos a ocupar, pero a este nivel, lo primero que usted debe hacer a la hora de pensar en un proyecto informático no es escoger el lenguaje de programación. Perdón. Lo primero no es escoger la plataforma del servidor web, sino lo primero es analizar, perdón, analizar los requerimientos del usuario, los requerimientos de la empresa para llegar a un buen diseño. Entonces, lo del lenguaje de programación, lo de la tecnología operativa, eso cae por añadidura después de haber hecho un buen análisis de las necesidades del cliente. Entonces, esto es un poco teórico, no quisiera leerlo literal, usted puede leerlo en casa, pero los objetivos de la ingeniería de software son estos: que se mejore el diseño de las aplicaciones, o sea, que sirvan.
¿Cuántas veces me he topado con casos en los que uno va a alguna empresa, ya sea como trabajador, como cliente, como invitado, como consultor, como lo que sea, y la gente desahoga con uno sus frustraciones? Le dice, mire, chica, el sistema anterior me permitía hacer ABC. Y este nuevo sistema, en lugar de facilitarme la vida, la nueva versión, ya no puedo hacer lo que yo podía antes. Y hay empresas que llegan al punto que tienen los dos sistemas. El viejo, porque era el que funcionaba, y el nuevo, por una cuestión de ego, porque ya se gastó dinero en haberlo producido y no se puede justificar de que no sirve. Entonces tienen los dos sistemas y le obligan a la gente que ocupe el nuevo sistema, solo porque sí, solo porque alguien no puede o no quiere absorber culpas. Y le dicen a la gente, mire, para hacer este reporte ocupe el sistema viejo, para introducir nueva información ocupe el nuevo, y están así. Hasta que después de un tiempo el sistema nuevo cubre lo que tenía el viejo y no totalmente. Y para obligar a la gente desinstalan el sistema anterior. Muchos problemas de diseño. La gente que trabaja desarrollando sistemas debe bajarse de la nube, debe poner los pies sobre la tierra. Si bien la gente que se encarga, la gente que se encarga de planear negocios suele idear maravillas, suele pensar en tecnologías astrales, pero no son lo que realmente se necesita. A veces las herramientas necesarias son sencillas. Entonces hay que ir a hablar con las personas que van a ocupar el sistema. Si usted va a desarrollar para una empresa comercial, tiene que ir a hablar con las cajeras, con los empleados de bodega, o sea, con la gente que de verdad va a ocupar el sistema informático. No digo que ignore las órdenes del jefe superior. Claro, es lo primero que usted debe tomar en cuenta, es lo importante. Pero luego los detalles de cómo va a funcionar en la práctica deben ser tomados luego de hacer una entrevista con todas las personas que van a utilizar el sistema. Muy bien. Lo que busca también la ingeniería de software es promover calidad a la hora de desarrollar aplicaciones, y para eso se brinda un conjunto de metodologías que es de lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante, porque es el deber ser de esta materia. Brindar mayor exactitud en los proyectos, aumentar eficiencia, mejorar el trabajo en equipo. Fíjense que hay gran cantidad de anécdotas de estudiantes que han pasado por esta materia y se les explica una u otra metodología, y luego cuando salen a hacer la pasantía o cuando empiezan su vida laboral, le escriben a uno y le dicen, mire, fíjese que como dato curioso le cuento que estamos ocupando la metodología aquella que vimos en la materia. Ah, bueno, qué bien, qué bueno que les esté sirviendo. En algunos casos sucede. Claro, no hay absolutos en esta vida, pero sí se dan esos fenómenos. Bien, detectar posibles mejoras. Eso busca la ingeniería de software. ¿Y cómo se hace eso? Con métodos, con pasos lógicos. Se dice de que el ingeniero de software es la persona que está preparada para definir los requerimientos exactos de un software. Y este es motivo de pleito, porque a veces uno conoce lo que la institución necesita y hay gente que se opone y quiere hacer cosas que divergen de lo que la empresa realmente requiere. Entonces, en ese caso, debemos a veces acudir a ver cuál es la misión, la visión de la empresa, cuáles son sus objetivos estratégicos, ir a hacer una revisión de la eficiencia del sistema que ya existe, porque hoy por hoy casi todas las empresas ya tienen un sistema y de lo que se trata es de ir haciendo mejoras. Entonces, los requerimientos se determinan sobre la marcha, y los requerimientos de una empresa no pueden nacer de la mente de una sola persona. Eso no es posible por más de que hayan individuos que así lo defiendan. No puede ser. Porque la persona no es la empresa, o sea, la empresa está conformada por un conjunto de personas. Entonces, lo ideal es hacer equipos de trabajo. Y fíjense que las empresas que desarrollan software
y son los americanos los que están muy desarrollados en este mundo. También gente de la India, ciertamente, pero la documentación inglesa se nos facilita más que la documentación de la India y hay más participación del mercado de empresas americanas que indias en la región, pero a nivel mundial la India es muy respetable en términos de desarrollo de software y de nuestro lado del mundo los americanos pues tienen el liderazgo. Los americanos entonces hacen equipos de trabajo. Los americanos, por eso son exitosos, han entendido que una persona no tiene la llave para todo, sino que se hacen equipos orquestados por un manager y hacen lluvias de ideas y se llegan a acuerdos. Nadie se cree el experto, sino que el diseño se va desarrollando con la colaboración de todas las personas y en ese proceso sucede un fenómeno muy bonito porque la gente se va sintiendo familiarizada con el proyecto. La gente se va sintiendo identificada y siente que es parte de su trabajo y lo hace mejor, lo hace con motivación. Qué mejor que trabajar en algo que nos gusta o con lo que nos identificamos. Incluso cuando se desarrolla un sistema para usuarios comunes, es bonito tomar la opinión de ellos porque ellos se sienten tomados en cuenta. Y cuando uno va e implanta un software, ellos ya conocen previamente el software, ya tienen nociones y sienten de que ese producto es parte de sus ideas, es parte de su esfuerzo, que han colaborado de una y otra forma, y aunque hayan colaborado poquito, pero si ellos perciben que han dado grandes aportes, eso es magnífico. Es magnífico porque ellos se sienten identificados y se reduce el rechazo a la novedad, a un nuevo sistema. Bien, diseñar la arquitectura y el detalle del software del producto. ¿Cómo diseñamos la arquitectura? Esto significa, necesito un sistema web o necesito un escritorio o necesito un escritorio para meter información y uno web para consultar reportes. O necesito un Android para que la gente ande en la calle recopilando datos, perdón, y luego y eso lo guardo en un archivo de texto y la aplicación transmite el archivo de texto a un servidor y el servidor tiene un programa que es como un bot, como un robot o una araña, como le quiera decir, y extrae, recoge el archivo de texto, lo lee y procesa la información metiéndola en la base de datos. Esas especificidades de cómo va a funcionar desde el punto de vista técnico tiene que darse después de haber determinado los requerimientos, después de haber identificado lo que se necesita. Entonces, no existe una única arquitectura. La arquitectura es hecha a medida. Puede haber combinación de dispositivos, combinación de plataformas. Muy bien, la ingeniería de software nos dice que el ingeniero de software debe ser una persona capaz de liderar equipos técnicos. Entonces, por el simple hecho de que ustedes en esta materia están desarrollando un proyecto y están programando, tienen que echar a andar habilidades de liderar su propio proyecto, que está totalmente en consonancia con lo que el mercado laboral va a demandar de ustedes. La capacidad de organizarse a través del tiempo, la capacidad de administrar bien los recursos y generar productos acertados. Eso significa de que si bien para la materia ustedes deben desarrollar productos de calidad en un margen de tiempo, en la vida real pues con mucha más razón, para eso se les va a contratar, eso es lo que se espera de ustedes. Muy bien, se espera que el ingeniero de software pueda efectuar pruebas de calidad, organizar y gerenciar los proyectos, que no es cosa fácil, ya ustedes sabrán que incluso con sus amigos de estudio les cuesta llegar a un acuerdo de quién va a hacer tal o cual parte de la tarea, en qué momento lo va a entregar y si entre amigos, buscados y asociados libremente, a veces hay dificultades. Imagínense cuando salgan a trabajar con un equipo de personas que ustedes no conocen. Entonces, no es pintar un escenario sombrío, sino hacerles un llamado a buscar desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, porque es algo con lo que tarde o temprano todos nos tenemos que enfrentar.
Bien, todo esto con el fin de dirigir el desarrollo de productos. Y no solo de software. Vamos a ver más adelante un par de metodologías que si bien se perciben como que si son pasos a seguir para la implantación de sistemas de software, pero también se ocupan como metodologías de pasos para darle mantenimiento a infraestructuras tecnológicas. Incluso Microsoft ha hecho una alianza con una corporación que documenta metodologías, o sea, documenta sistemas de pasos a seguir para elaboración de proyectos, y Microsoft implementa esos pasos en las temáticas de administración de servidores. Y esto es teoría, pero es teoría de la buena, porque esto es como diferenciarlo entre un albañil principiante y alguien que ya ha tenido o bien una larga experiencia o un nivel académico. Podemos decir que el albañil es el que puede pegar los ladrillos, puede construir estructuras, pero a lo mejor él desconoce algunas cuestiones como por ejemplo cómo utilizar bien la iluminación natural, cuáles son los estándares de construcción de una u otra ciudad. Entonces, en este caso, la temática de pegar ladrillos ya no es importante porque eso es lo operativo. Ahorita lo importante es la estrategia, hacer un diseño. Eso pasa con el software. Una tendencia que ahora es ley. En un principio se decía que era un valor agregado y yo enseñaba a los estudiantes que esto era un valor agregado muy positivo, ya no más. Ya no es un valor agregado, ahora es una regla. El diseño adaptativo. Existen frameworks para que usted pueda diseñar su página, su sitio web, que pueda adaptarse a la diversidad de dispositivos, como el caso de una computadora, una tablet o un móvil de bolsillo. Perdón. Entonces, hay algunos frameworks. Uno de mis favoritos es el jQuery. Ese es uno de mis favoritos por algunas razones. Me gusta mucho cómo funciona, tiene un rendimiento muy bueno. Eso sirve mucho para hacer esa adaptación. Entonces, en lugar de estar haciendo varias versiones de producto, usted puede explorar el diseño adaptativo con jQuery. Bien, el paradigma de la orientación a objetos dice que los programas son organizados como grupos cooperativos de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, y estas clases todas son miembros de una jerarquía. En los métodos de desarrollo de software, el paradigma de lo orientado a objetos se vuelve preponderante para la reutilización y encapsulación de recursos de software, y lo que se busca es organizar los programas. Incluso reutilizar código vía herencia. Esto toma una gran vitalidad. Sin embargo, también existe una paradoja inversa de la ingeniería de software. Y les he puesto esta imagen así como extraña, como que nos explota la mente. Porque la ingeniería de software funciona así. Perdón. Entre más fácil es de usar el software para un usuario final, más difícil es para el programador llevar a cabo el software. También viceversa, si le sale fácil al programador diseñarlo, al usuario le va a ser imposible usarlo. Les voy a poner un ejemplo. Si usted desarrolla un sistema informático que valida todos los datos, lo hace a prueba de bala, o sea, donde van letras, solo van letras, donde va el correo electrónico, valida el correo electrónico, donde va a meter información, revisa que no solo la información de la caja de texto que está introduciendo esté bien, sino que la compara. Por ejemplo, si va a meter información de un cliente, que le avise si está poniendo la información de la caja de nombre y de apellido, si son iguales, que le avise. No que lo bloquee, porque se puede dar el caso de que alguien no he visto ninguno, pero puede ser posible que alguien tenga el mismo nombre y el mismo apellido, pero
En todo caso, que el software emita una advertencia y que la gente pues se prevenga de si está ocupando mal el software. Podría ser de que valide cifras económicas. ¿Qué tal si se está creando un software en donde se escribe una cifra económica y el descuento y el impuesto son mayores que la cifra de la transacción? Tampoco eso tiene lógica. Entonces, si hacemos un software a prueba de bala que valide todos los datos, que verifique todos los errores y que en una sola pantalla, por ejemplo, una pantalla para introducir depósitos bancarios, por ejemplo, para un banco, y que en esa pantalla estén todos los objetos que el cajero del banco necesita. Probablemente, ¿qué tal si el cajero del banco necesita autorización para alguna transacción y oprime el botón autorizar y eso ya le aparece en la pantalla al supervisor? Y ahí mismo le aparece la opción de consultar el saldo de qué sé yo, alguna cuenta. Y ahí mismo puede modificar la información, actualizarla, por ejemplo, la dirección de un cliente, cosas así. No he trabajado yo en bancos, pero se me ocurre de que si damos todos los insumos, que todas las alternativas estén allí a la mano, es lo mejor. No hablo de saturar una aplicación, sino que de lo que hablo es de la regla de los clics, que para hacer una transacción que el usuario no tenga que dar clic en el menú transacción, submenú nuevo, submenú tipo de transacción, submenú transacción financiera, le da clic y todavía ahí le pregunta, ¿desea hacer una transacción nueva, sí o no? Le da sí. Y cuando ya le presenta ahí la ventana, tiene que dar clic en el botón que dice nuevo para que le desbloquee la ventana que acaba de abrir y pueda crear uno nuevo. Y cuando mete la información que le da clic en guardar, le pregunta, va, eso está bien, guardar, ¿está seguro que desea guardar? Bueno, esa confirmación digamos que está aceptable, pero luego de que ya lo guardó y necesita ir a hacer algo en otra ventana, tiene que darle copiar al código de esa nueva transacción, el código de referencia, digamos que la 001, y se va a otra ventana donde dice con esa transacción quiero imprimir un reporte y se va al menú otras funciones, submenú imprimir reportes, submenú reportes según tipo y ahí escoge transacciones y cuando carga la ventana tiene que dar clic en el botón nuevo para que se le habilite un nuevo reporte y ahí tiene que darle pegar a aquel código 001 y ahí todavía le pregunta ¿está seguro que desea imprimir? Sí o no, le da sí y luego le aparece otra ventana donde dice escoja si el papel va vertical o va horizontal. O sea, miren, como dice el meme, parece chiste pero es anécdota. Creo que algo así dice el meme. Ahí me corrigen por favor en el chat de la clase. Pero yo creo que ustedes dirán, vaya, deje de hablar de eso porque ya el punto está claro. Sí, yo sé que está claro, pero se siguen viendo esas cosas. Se siguen viendo. Les hablo de una aplicación que fácilmente podría haber tenido algún botoncito que diga imprimir reportes desde la interfaz en donde se estaba metiendo la información. Si es que tiene los permisos, pues el usuario, sino que el botoncito aparezca deshabilitado o que no se muestre, porque no tiene los permisos. Entonces, si el software es fácil para el usuario, es difícil para el desarrollador. Uno tiene que aprender a interpretar los cumplidos. A veces le dicen a uno, no, pues este software está facilito de usar, sí. Este quizás no le costó mucho a los programadores y solo meto la información, doy un clic y eso es todo. Vaya, si hacen comentarios de ese tipo es porque usted tuvo éxito. Porque la gente percibe que el software es chiquito, pero se percibe y se entiende que el software es chiquito porque el software hace todo. Le calcula el IVA, le calcula esto, le calcula el otro, guarda las transacciones en una y otra tabla. Todo al alcance de un clic. Con el tiempo la gente se va dando cuenta que el software lo que hace es rellenar un montón de problemas dentro del procesamiento administrativo de la información. Bien, decimos el diseño lógico de un sistema. Bien, identificar y definir los objetos de negocio y sus servicios. ¿Qué es eso?
En el caso de una empresa comercial, ¿cuáles son los objetos de negocio? Los clientes, los pedidos, las órdenes de compra. En el caso de una empresa que está haciendo importaciones, digamos una empresa así como de HL o correos, puedes identificar instancias de correos internacionales que nos están compartiendo información, la paquetería, los clientes que hacen uso de esto, las empresas que pagan tarifas preferenciales, etcétera. Luego hay que definir las interfaces y a la hora de definir interfaces, que esto me parece va con, va con C. Esa C que parece E y que no es S. Bien, entonces a la hora de definir las interfaces nos sirve muchísimo el método que yo les he enseñado de hacer el prototipo no funcional, que es hacer las ventanas para presentársela a todos los clientes, presentársela al gerente, irse a presentar a la secretaria, para que la gente logre entender las interfaces. Eso de pedir un prototipo no funcional es tan solo una de las muchas técnicas para producir sistemas, pero esa técnica es bien útil, porque uno enseña cómo va a quedar aquello sin haberse comprometido a empezar a programar antes de tiempo. Bien, identificar las dependencias entre objetos. Aquí se vuelve importante lo del modelo vista controlador, que usted pueda hacer clases que accedan a datos y que usted pueda utilizar esos servicios de esas clases en una y otra ventana. ¿Qué tal si existe una clase que se llame transacción financiera y yo necesito imprimir distintos tipos de reporte? Necesito imprimir un reporte para proveerlo para usos tributarios, otro reporte financiero, otro reporte que es para enseñarle al cliente su historial de transacciones, pero yo voy a ocupar las mismas instancias de clases que programé alguna vez para hacer reportes sobre esa temática. No voy a estar haciendo código fuente nuevo para cada uno de los reportes o para cada uno de los formularios, sino que yo instancio las clases y mando a llamar solo lo que es necesario. Bien, validar contra escenarios de uso vendría a ser parte de presentar el prototipo visual no funcional antes de que ya esté programado, pero le hacemos la demostración a los clientes de cómo va a trabajar una vez que esté implantado. Y ahí nos van a decir, no, mire, aquí se equivocó porque yo necesitaba esto, yo necesitaba el otro. Ah, me acabo de acordar que lo que yo le dije era incorrecto, yo necesito este cambio. Yo sé que no le había dicho, pero yo me equivoqué, disculpe, cámbieme esta ventana porque los datos no se recopilan así. Entonces estamos a buen tiempo con el prototipo no funcional. Luego, comparar con la arquitectura de la empresa. La empresa pues necesita transmitir información web o no lo necesita o por lo móvil. Y finalmente el diseño lógico, incluye revisar y refinar. Luego el diseño físico del sistema. ¿A qué se le llama el diseño físico? En realidad no es un diseño físico, la gente le llama diseño físico. Siempre sigue siendo abstracto, pero tampoco le podemos llamar el diseño real exactamente ya cómo va el sistema a la hora de hacerlo, porque de todas maneras no es real, sigue siendo abstracto, todo el software es abstracto. Incluso cuando la gente dice, necesito una copia en físico del archivo, ya le dan una memoria USB o ya le dan una copia en un DVD, pues no es físico. Pero se le llama diseño físico o se le suele llamar el sistema real, aunque sabemos que no es real, a propiamente lo que se ha programado, el proyecto de software, a la base de datos ya creada, no al diseño, no al algoritmo, sino a aquella entidad informática que funciona y procesa información.
Entonces a eso se le llama diseño físico o diseño real del sistema, que aún así es pues una paradoja. Bien, la ingeniería de software nos dice que debemos definir primero los componentes y debemos pensar en una estrategia que nos permita empaquetar. Una de las estrategias que hemos conocido desde el inicio de la carrera porque es lo correcto y por eso la carrera los ha guiado por ahí es, perdón, empaquetar el software mediante clases, mediante programación orientada a objetos y en este caso, en esta materia, probablemente ya lo han visto en otras, no hay que descartarlo, pero en esta materia lo hemos retomado, que es el modelo vista controlador, en donde se hace una capa de acceso a datos y una capa de lógica de negocios, aprovechando la metodología de la programación orientada a objetos. Ese es el empaquetamiento más refinado que podemos tener hoy por hoy. Sin mencionar de que ya existen otras alternativas que hacen uso de frameworks. Bueno, ese ya es otro nivel quizá de refinamiento. Bien, se especifican las interfaces y los componentes mediante los prototipos que les menciono. Distribuir los componentes en la red, eso es parte de la lógica que vamos a usar. Antes de ponernos a programar hay que pensar qué consultas voy a mostrar a través de la página web, cuáles son reservadas y no se deben mostrar, etcétera. Hay que hacer esa lista. El problema de los desarrolladores de software, el problema es que esto les suena tan obvio que no lo llevan a cabo. No lo llevan a cabo para nada. Empiezan a programar y hasta que ya van con el sistema bien avanzado, empiezan a pensar, ¿y cuál reporte debo hacer? ¿Cuál va a ser público? ¿Cuál va a ser privado? ¿Cuál va a ser del gerente? ¿Cuál va a ser del cajero? Habría que haberse hecho primero una lista detallada de los reportes, quiénes los iban a ocupar y qué iban a llevar antes de sentarse a programar. Lo que pasa es que nos gusta hacer como los albañiles, que empezamos a hacer los cimientos y las paredes y no hemos ni pensado cómo va a ir el techo. Y después, ¿y cómo quedó el techo? Pues quedó como se podía. Es lo que hay. Y ahí vienen los comentarios. Ah, que me hubiéramos hecho la pared de otro modo. No planearon. Eso pasa aquí. Eso pasa aquí mismo. Bien, la distribución de los repositorios físicos de datos. Van a haber unidades de backup, va a haber una sola base de datos en un servidor o van a ser dos bases de datos. Generalmente se ocupa una base de datos. ¿Cómo hacemos tolerancia a fallos? Ah, yo tengo un sistema web. Ajá, y si se cae el internet del usuario, ¿cómo hacemos? Va a tener una aplicación de escritorio para que pueda estar ocupando el sistema con una copia temporal mientras se restablece la conexión o de plano mejor que no haga nada, porque no se puede. O le vamos a hacer una aplicación auxiliar para el móvil. Son temas que hay que definir y yo no les puedo dar la respuesta porque he visto de ambos casos. He visto casos de empresas que cuando se va el sistema pues no hacen nada porque no pueden estar trabajando fuera de línea. Ejemplo, los bancos tienen que estar sincronizados. Nada que el cajero le va a dar a usted su retiro de $50 estando desconectado de la base de datos principal. No, eso no. Sin embargo, existen otras arquitecturas de sistema en donde se puede recoger información y si la red se ha caído, pues esa información que no se puede transmitir se sigue almacenando localmente en la computadora, tal vez en una pequeña base de datos tipo script, se arma un paquete cifrado y se envía al servidor. El servidor lo recibe, lo desencripta y ya lo mete en la base de datos central, se hace una actualización de datos. He participado en un par de proyectitos hace algún tiempo que se hacía algo como eso. Pero eso depende de la lógica de negocio de cada empresa. A veces lo que le va bien a una empresa es perjudicial para otra. Depende de cómo trabajan ellos y sus objetivos. Bien, y luego validar el diseño físico. Vamos a tener una red cableada, vamos a trabajar todo inalámbrico, etcétera. Entonces todo esto nos lleva al ciclo de vida clásico que tengo la impresión que para ustedes ya es conocido, en el cual hacemos primero un análisis, luego un diseño
y luego aquí una construcción, pero aquí hay un debate. Y yo lo he dejado así. Esta imagen me la he descargado de un manual español, me pareció interesante para poder hacer un debate. Construcción del software. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se oye bonito? No. Con las disculpas de la universidad a la que le robé esta, esta imagen, los amigos españoles, pero el software no se construye. Esto es un paradigma del desarrollo del software, de la ingeniería de software, perdón. El software no se construye, se desarrolla. ¿Por qué? Porque se habla que se construye lo tangible. Y una vez se ha terminado la construcción se llega a un punto satisfactorio, como cuando construyen un puente. Llegó el puente a su final, ya no hay más que hacerle, porque si le siguen construyendo al puente, pues lo que van a estar haciendo es agregando peso, peso y peso. Em, en el caso del software no es así. El software no se construye, sino que se desarrolla primero porque no es tangible. Y segundo, porque no se puede llegar a un punto en el que digamos ya se terminó el software y ya está maduro y ya está acabado. Siempre se van a poder desarrollar nuevos módulos, se va a poder desarrollar nuevas páginas de consulta de información, aplicaciones de minería de datos, tantas cosas. Entonces, el software se habla que es un desarrollo porque es un proceso evolutivo, no un proceso acabado que finaliza. Bien. Parece muy teórico, pero es importante entender eso. Más adelante en las metodologías vamos a ver por qué no podemos pensar que el software muere o el software finaliza en cuanto a su proceso, sino que siempre se va a ir mejorando. De hecho, la metodología de varias corrientes de ingeniería de software dice que desde que empezamos a crear un sistema informático tenemos que crearlo pensando que se va a escalar en algún momento. Esto ustedes ya lo han hecho. Algo bien básico como los campos de texto. Usted dice, buenas, usted dice cuántos caracteres puede llevar un campo de texto. Y usted dice, bueno, si lo que quiero guardar es la placa de un carro, pues lleva 7 caracteres. Pero viene usted y por posibles expansiones ya no le deja char 7, sino que le deja char 10. Entonces, eso ya es una noción de desarrollo. Cuando usted haga su codificación, su clase cliente, su clase factura, su clase transacción financiera, su clase pedido, su clase... eh, cualquier clase que vaya a desarrollar, piense que esa clase va a ser jalada después por una aplicación web, va a ser reutilizada en un móvil y tiene que tener esa funcionalidad, esa cierta independencia. Luego vienen las pruebas. Cuidado con las pruebas porque probar el software no significa de que lo voy a depurar. Depurarlo es una cosa y probarlo es otra. Probar el software no es de que yo ya lo programé y voy a ir a ver si funciona. No. Eso es la etapa final del desarrollo, la depuración. La prueba del software es, yo voy a tomar este software, voy a pedir permiso para que en la empresa 2, 3, 4 empleados puedan utilizarlo y simulen una puesta en marcha real con una base de datos temporal. Perdón. Entonces en esa prueba se va a ver, en una prueba implantada, en un ambiente de producción real, si el software tiene deficiencias que hay necesidad de superar. La puesta en marcha es que ya el sistema funciona y aún así se van haciendo monitoreos y si algo sale mal, pasamos a mantenimiento. Entonces en el análisis de los datos, que es lo primero, hay que hacer una investigación preliminar de los procesos. ¿No les recuerda a esto el tema aquel de hacer diagramas de procesos? Pues sí, para eso fue enseñado ese tópico, hacia eso va orientado, que se haga una investigación de cómo funcionan los procesos de una empresa y la herramienta de diagramación de procesos es muy poderosa, muy valiosa. Luego de eso se enumeran los requerimientos del sistema y los analistas deben trabajar con todo tipo de empleados y administradores presentando sus ideas, recopilando datos, etc.
En el diseño del sistema lo que se recomienda es UML y diagramas de entidad-relación. No hace falta hablar tanto a este respecto. Los diagramas UML son estándares, eso ya está claro. Esto ya está determinado, no es novedad para nadie. Necesitamos aprender bien sobre la diagramación UML para poder aprovecharla. Sobre todo aquellos diagramas que son los que más se ocupan, los diagramas de clase, los diagramas de casos de uso, que son como los más emblemáticos, pero hay más. Y luego los diagramas de entidad-relación, que ya estamos muy acostumbrados a hacerlos. El desarrollo de software, aquí ya no estamos hablando, vean, de construcción de software, sino de desarrollo. Ya corregimos un poquito aquello. De hecho, los americanos no le llaman construct the software, construir el software. Ellos dicen develop the software, que es desarrollar. Hay una gran diferencia en cuanto a concepto. Cuando no sabemos interpretar bien un concepto, pues nos equivocamos y empezamos a perder de vista el enfoque real de un proyecto. Ok, aquí hay una recomendación. Mire, considere primero si hay módulos de terceros que puedan ser utilizados. Por ejemplo, usted no va a crear una herramienta de reportería. Tal vez ocupa Jasper Reports o bien ocupa librerías para generar reportes en PDF. Entonces, no tiene que programarlo usted todo desde cero. Reutiliza componentes que ya existen. La prueba de sistemas, como les mencionaba, se hace un evento experimental en el cual yo implanto el sistema terminado, debidamente revisado, debidamente depurado, suponiendo yo que ya llegué a mi satisfacción y ya supongo que he llegado a la satisfacción del cliente en términos de los objetivos que se han planteado en función del tiempo. Y cuando ya lo tengo listo, entonces hago un montaje de prueba. Eso es la prueba del sistema. Nada de probar a ver si funciona. No, cuando yo estoy seguro que el sistema ya funciona, lo voy a ir a implantar. Y de ahí, lo que salga, pues será corrección de errores, ajustes, etc. La implantación y evaluación. Bien, es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar usuarios, instalar aplicaciones, etc. Fíjense que suele pasar que la gente desarrolla un sistema y después no lo puede implantar porque la gente no sabe usarlo, no se le capacitó. O se dan cuenta de que las computadoras de la empresa no contaban con la versión de .NET Framework adecuado y les toca actualizar todo, pero para poder actualizar el .NET Framework había que actualizar todos los Windows y para poder actualizar todos los Windows había que hacer 40.000 cosas. Entonces hay que hacer un plan de implementación. No podemos asumir, esto es un error de planeación, no podemos asumir que lo que vamos a programar inmediatamente va a ser utilizable. Fíjense que incluso a veces pasa que cuando desarrollamos una aplicación web asumimos de que por el hecho de ser web y la lógica de negocio se concentra del lado del servidor, pues entonces cualquier dispositivo lo puede utilizar. A la hora de las horas resulta que hay computadoras que no les funciona el internet, que tienen problemas en el driver, que tienen problemas de conectividad en los puntos de red, en la red inalámbrica, y el desarrollador de sistemas puede decir, eso no es mi problema, porque yo no soy el encargado de la red. Pues sí, pero ¿por qué no hizo pruebas? No pudo anticipar una situación de ese tipo. Se le está pagando porque es un profesional y un diagnóstico tan sencillo. Entonces ahí se viene una discusión sobre es que no es mi función, como no si lo era porque era parte del análisis de requerimiento, es que yo no soy el experto en eso. Se hace una gran discusión. Entonces lo mejor es dejarlo planeado y decirle al cliente, mire, ¿quiere que yo le haga un diagnóstico de infraestructura o quiere que se lo desarrolle de una vez? Entonces ahí el cliente dirá qué es lo que quiere y la cosa importante es llegar a un acuerdo. Eso es lo importante. A veces ni siquiera existen las condiciones
para implantar un software. Suele pasar de que el desarrollo de un software tarda un año o año y medio y no existen las condiciones para instalar la nueva versión que se está desarrollando, pero en el transcurso del tiempo se van cambiando puntos de red, se va adquiriendo algún servidor, se van comprando computadoras nuevas y en la marcha se va afinando esto. Eso es cuestión de discutirlo también. Luego, el mantenimiento, que es depurar todo aquello que estaba mal, poner al día algunos elementos. ¿Qué es eso de poner al día unos elementos? Imagínense de que de repente usted está comercializando con un cierto tipo de producto que no es un producto básico, sino que es un producto un poco de lujo y usted trabaja en una empresa donde se fabrica. Es una fábrica y ahí es un mar de información la que está fluyendo, pero de repente dicen, mire, le vamos a poner un impuesto a esto. O miren, se le va a poner un arancel o se le va a quitar un arancel, no sé yo, cualquier cosa puede pasar. Entonces, eso implica cambios. O, ¿qué tal con un sistema de recursos humanos? ¿Qué tal si de repente hubiera alguna reforma de la ley y dice, mire, el porcentaje de AFP ya no es este, sino que va a ser este otro, pero a eso se le va a reducir eh, un porcentaje que se va a ocupar para otro fin social y se va a ir a depositar en una cuenta bancaria diferente y el sistema debe llevar un control exacto de las maniobras de ese dinero, porque ya no va todo a una cuenta de banco, sino que una parte se va para una cuenta y otra parte se va para otra. Fíjense que hay empresas reales, empresas grandes, respetables, que suelen pagarle a un buffet de abogados perennemente para que estén pendientes de todas las reformas de ley. Y esos no son apoderados legales, sino que son como consultores legales. Y cada vez de que sale una nueva ley, pues ellos son los que van a buscar a la empresa y le dicen, mire, ha habido una ley, fíjese que ahora resulta que los recursos humanos ya no se pueden administrar así, ya no pueden trabajar más de tantas horas por un mismo salario, hay que hacer un cálculo de salario diferente, porque la ley de lo laboral dice que se va a procesar la información en forma distinta, etcétera. Entonces, hay empresas que le pagan a abogados para que estén revisando el diario oficial todos los días para que estén a la busca a la casa de cualquier regulación que sea notificada por el gobierno. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con que si el gobierno manda una nueva ley, tenemos que cambiar muchas cosas. Y no solo el gobierno, sino que tal vez los requisitos de, de la alta gerencia. Tal vez la alta gerencia diga, mire, ya no quiero que este reporte de información se presente así, sino que hay que hacerlo de otra manera. Y todo eso cambia. Entonces hay que ir ajustando el sistema sobre la marcha. Por eso el software no se construye porque nunca se termina. Se puede llegar sí a un punto satisfactorio en cuanto a su funcionalidad, pero siempre vendrán cosas nuevas, vendrán cambios en la lógica de negocios. Bien, la arquitectura del software es el diseño de alto nivel. Dice que define de manera abstracta los componentes. Aquí la palabra clave es definir las palabras claves. Son definir componente para que sean implementables. Era lo que ya les mencionaba. Vamos a ocupar web, vamos a hacer una pantalla solo para los cajeros, vamos a hacer una pantalla solo para los analistas de créditos, vamos a hacer mil cosas. Entonces hay que definir las pantallas, hay que definir los roles de usuario, hay que definir qué tipo de servidor se va a utilizar, eso ya es toda la arquitectura. Y eso no significa programar, esto se hace de manera, vean como dice aquí, abstracta, se planea en papel. Algo así como cuando usted quiere construir la casa de sus sueños, no va a contratar al albañil y le va a decir, mire, construyame una casa, le va a entregar alguna especie de plano. Entonces de eso se trata acá.
Un ejemplo de modelo conceptual de arquitectura de software es este. Este es un modelo conceptual en donde estamos planeando hacer un gestor de transacciones. Esto puede ser una librería de clases, luego un pool de conexiones, que esto se configura con un manejador de base de datos, y luego esto se conecta probablemente a varios motores de base de datos. Luego hay una clase de acceso a datos tal y como se los enseñé en el modelo MVC, o sea, no era antojadizo mío, sino que es real el uso de esa tecnología, por eso se los he dado, tratando de dar un aporte pues positivo a ustedes, que son los estudiantes. Hay otra capa de lógica de negocios y luego una capa de lógica de interfaz. ¿Qué es eso de la lógica de interfaz? Bueno, las rutinas que me permiten validar alguna información. ¿Qué tal si yo quiero validar alguna información desde la interfaz gráfica? ¿Qué tal si tengo que revisar si en mi página web se le permiten o no hacer uso de cookies? Validar alguna sesión, encriptar contraseñas, cosas así que ya no son parte de la base de datos, sino de la transmisión de información. Y luego pues la interfaz de usuario, que se ocupen los colores adecuados, que no causen fatiga visual, que se ponga el logo de la empresa, que los botones estén en un lugar accesible, que la letra no sea tamaño hormiga, sino que los viejitos como yo la puedan leer, etcétera. Luego, la arquitectura en capas se concibe de esta manera. Se espera de que los recursos empresariales, que son las tecnologías con las que la empresa dispone, los servidores, los aires acondicionados, el mobiliario, el equipo. Y esa es una capa que debe planearse para ver que esté sano. O sea, nosotros vamos a ir a ver si la red está bien, si no está muy lenta, si no está muy saturada, si se necesita fibra óptica en lugar de cobre, etcétera. Luego hay que hacer el análisis de la inteligencia de negocios. ¿Quién procesa qué? Aquí caben los diagramas de proceso, cómo fluye la información, quién se encarga de tratarla. Luego los datos, cómo se van a procesar desde el punto de vista del software. Se van a procesar en clases, qué clase va a hacer tal función, el procesamiento de saldos, qué clase lo va a hacer, y luego la operación de negocios, que es ya la funcionalidad del software que puede usar la persona encargada, los cajeros, los encargados de créditos, los encargados de negocio, la gente de marketing, etcétera. Bien, eso es todo por el momento con respecto a la introducción de la ingeniería de software.